Hubo un tiempo en que la mayor parte de los paisajes del planeta no habían sido aún transformados por el hombre. Pero hace milenios algo cambió. Surgió la agricultura. Y una considerable porción de los paisajes salvajes fueron convertidos en tierras cultivadas. La Biblia dio un nombre al primer agricultor. Era Caín. La agricultura ha proporcionado durante siglos alimento a la humanidad y permitido el desarrollo de la civilización. Pero desde hace unas décadas, en amplias regiones del planeta, se abandonó una agricultura tradicional más ligada a la naturaleza y se pasó a una agricultura industrial, más dependiente de la química sintética. No son solo ya el agua de lluvia o el rocío los que humedecen los campos, sino también una bruma de venenos sintéticos, como los plaguicidas o pesticidas con los que los agricultores, con cada vez más dudoso resultado, pretenden acabar con las posibles plagas que afectan a los cultivos. Los campos agrícolas se han convertido en campos de batalla, de una especie de guerra química sin precedentes en la historia de la humanidad. Una guerra química que, como sucede en tantas otras guerras, ha acabado teniendo más víctimas de las esperadas. He viajado a Argentina, uno de los países del mundo en los que esa guerra ha tenido una mayor escalada en los últimos tiempos. Una de las zonas del mundo en las que más ha crecido el uso de plaguicidas. He recorrido grandes distancias por sus llanuras cultivadas. Y he recogido testimonios de un enorme drama. Un drama que afecta también a otros países, pero que aquí se ve de forma particularmente clara. Un drama en el que pareciese como si de algún modo, entre esa difusa niebla de venenos sintéticos, hubiese resurgido el espíritu homicida de Caín, el primer agricultor. Cruzando ese puente, me interno en la provincia de El Chaco, muy castigada por este problema. Las fumigaciones se realizan
atrás del mismo barrio, ni siquiera calle de por medio, y en forma terrestre y aérea. Varias de las patologías de las que nosotros detectamos aquí son las que se asocian a las derivadas de las consecuencias del glifosato u otros agrotóxicos usados en los cultivos. Entonces ahora vamos a ir a la casa de Nadia Leguizamón, que es una niña que tiene un problema de salud que fue progresivo. Ella caminaba, hablaba normalmente hasta que después empezó a deteriorarse y no tiene un diagnóstico fijo y por lo tanto no tiene tratamiento. Ella es Viviana, la mamá de Nadia Leguizamón. Hola. Él es Carlos. Pasen. Bueno, gracias. Eso. De los 2 años empezamos con ella, el problema. Cada vez peor, peor, porque es progresivo. Es progresiva su enfermedad. Cada vez peor. Hace 5 años ya me quedo en silla de ruedas. Con cada convulsión que ella hizo, ella fue perdiendo todo lo bueno que ella tenía. Todo. Perdió su caminata, perdió su forma de hablar, hasta la manera de ahora de alimentarse, todo. Incluso las plantas, hay tiempo que las plantas están muy mal porque sienten el veneno. Sí, y no solo acá en este barrio, también más al centro del pueblo. Se ponen las plantas así. ¿Y qué le sucede a las plantas Como que se marchitan. Y ella seguramente entiende bien todo lo que le dice y todo eso, ¿no? Y sí, pero nada más que no puede responder. Pues que sepas que puedes, ¿eh? Saca esa fuerza no sé de dónde, pero ella... Así que ánimo ahí. En el mismo pequeño pueblo, otros niños han tenido problemas. Como los extraños tumores que ha padecido Aixa. Aixa nació con una rarísima enfermedad, a la que los médicos aún no han sabido poner nombre. Aixa nació con esos lunares, pero los tumores se fueron desarrollando después. Sí. Los médicos no saben explicar cuál es el origen, qué pasa en casi todas las enfermedades de las que nosotros estamos viendo. Y sin embargo, no es la única niña que la padece aquí. Y hay otra nena con el mismo problema de Aixa, también que como los primeros médicos me decían que podía ser un factor genético. Yo con esa chica no tengo nada que ver, ni siquiera la conocí por el mismo problema de Aixa y no me pueden dar la misma respuesta porque ya son 2 casos que en la misma localidad, en un lugar tan chiquito para que haya 2 casos de la misma manera. No sé, le echaban ese insecticida que los chicos, no solo yo, sino los vecinos lo mismo, lo meten adentro por el olor invasivo que hay. En amplias zonas, pueblos con más y más niños enfermos. Fumigaban en forma aérea. Los vecinos desde aquí manifestaban ver el avión cuando aparte giraba para volver a fumigar sobre los campos arroceros.
Hubo varios casos de leucemia, niños nacidos con malformaciones, denuncias también de abortos espontáneos. Bueno, en el barrio La Ralera vive Laura, que es una mamá docente, que su niño a los 2 años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Por acá, cuando nosotros escuchábamos el ruido de los motores de la avioneta, salíamos con mi hijo, que en ese entonces tenía 2 años, y nos parábamos acá y esperábamos que pase el avión. Y el avión pasaba bien al ras, ¿sí? Iba hasta allá, volvía, daba la vuelta, bien al ras y se lo veía perfectamente. Y Iván le saludaba al avión, pues nosotros decíamos, mira el avioncito, saludar. Y bueno, y él le saludaba al avión, se veía perfectamente. Y por supuesto, nosotros con mi esposo desconocíamos que era un avión que fumigaba, si no, no hacíamos eso, ¿no? Porque estuvo entre la vida y la muerte, fue muy agresivo el tratamiento, él se descompensó muchas veces, estuvo a punto de morir. Y eso es imperdonable, es imperdonable. Yo eso no perdono ni no tolero. Y no solamente mi hijo, hubieron muchos otros niños con leucemia. Acá, en esa casa, una casa nos separa, una niña con leucemia, 5 años con leucemia. Y a la vuelta había un chico de 7 años con tumor en la garganta. Eran muchos chicos con cáncer, era evidente que algo estaba pasando en el ambiente. Los vecinos de esa localidad denunciaban hace años y nos reclamaban en salud también que sus hijitos se enfermaban, los adultos morían. Ese pueblo, esa ciudad más cercana que era La Leonesa, cuando años antes sus padres, sus abuelos morían de vejez, por un paro cardíaco, así, ancianos. En estos años morían todos más jóvenes de cáncer, los adultos, y el cáncer, distintas enfermedades, leucemia, y lo más grave eran los niños. La investigación nuestra fue en pediatría. En esta última década, los casos de leucemia, cáncer en pediatría y tumores cerebrales aumentaron 3 veces más en esa zona. Hicimos los estudios con los casos, con las fichas, con las estadísticas, todas oficiales, es decir, no nos pudieron desestimar el estudio por eso, el informe, y además otros estudios, por ejemplo, de que como eran los casos en el lugar donde se fumigaba, que era La Leonesa, qué cantidad de casos había en el barrio La Ralera, a 5 kilómetros que estaba el otro pueblo, que era Las Palmas, y a 18 kilómetros que estaba otra ciudad que es Puerto Bermejo. Entonces veíamos cómo el alto índice que aumentaba 3 veces más los cánceres en pediatría en el lugar fumigado, a 5 kilómetros ya disminuía y a 18 kilómetros ya era la media esperada. Lo más grave que ocurría después eran las malformaciones. Las malformaciones, los niños malformados, es más grave aún que el chiquito con cáncer o leucemia, que tal vez se salve y tal vez viva, otros mueran, pero las malformaciones son las futuras generaciones nuestras y son gravísimas las malformaciones. En esta última década, los malformados aumentaron 4 veces más. Que hay épocas del año en que empezamos a recibir chicos con malformaciones y la sala de terapia intensiva se llena. Hay un momento en que el 80 al 90% de los niños son niños malformados, ¿no? Hay pueblos, hay zonas de las provincias que son muy pobres, sobre todo en el norte de la Argentina, donde la primera causa de muerte es la malformación.
Y también se siguen muriendo de diarrea o de neumonía y de desnutrición, pero a la vez se le ha sumado los niños que a consecuencia de la contaminación tienen este problema. Porque los pesticidas de alguna manera están actuando sobre el desarrollo del embrión e inducen tasas que llegan al 6, al 7%. O sea, 6, 7 chicos cada 100 que nacen con malformaciones. Cuando esas mismas poblaciones, como en todo nuestro país, es 1,5 a 2. Nosotros tenemos los niños malformados que vienen de estos lugares y nos fijamos cuándo quedó embarazada, cuál fue la fecha de la última menstruación de la mujer, y coincide con la época en que en los campos cercanos donde ella vivía se estaba fumigando masivamente. Los hospitales se llenan de niños con una serie de problemas. No hace falta buscar para encontrarlos. Sea en cuidados intensivos, en neonatología, ciudad de Córdoba. Barrio de Ituizangó. Un barrio que ha estado mucho tiempo junto a campos de cultivo fuertemente fumigados con pesticidas. Aquí, un grupo de madres dieron la voz de alarma al ver cómo sus hijos enfermaban y/o morían. E hicieron que los científicos lo investigasen. Les costó años de movilización. Son algunas de las llamadas madres de Ituizangó. Unas mujeres que se dieron cuenta de que lo que estaba pasando no era normal. Era demasiada enfermedad y muerte concentrada en muy poco espacio. Pues ahora me contáis. Nosotros estamos acá. Acá estamos. Este era el campo. Todo esto era campo. Los puntos rojos son los cáncer. Con el circulito arriba son los fallecidos. Este, por ejemplo, es de malformaciones, fallecido. Lupus, Hodgkin linfático. Acá, por ejemplo, los amarillos es tiroides, es fallecido también. ¿Qué es tiroides? Pero cáncer de Tiroides, cáncer de tiroides, sí. Y hay gente que tiene problemas de tiroides. En muchos casos, sobre todo en los niños también. Problemas de tiroides. Abortos espontáneos, una barbaridad, como acá, muchas mujeres con problemas de los abortos espontáneos, eso es muchísimo. De todo. Y sobre todo acá, bueno, esta cuadra es terrible. Y esto es que nos han ayudado nosotros, el relevamiento que lo hemos hecho nosotros, porque conocemos a los vecinos, porque estamos en esto, y también nos están ayudando a la gente del centro de salud del barrio, que nos están ayudando, dando datos y verificando de los datos que nosotros les damos, y ellos también están haciendo el mapa, todo esto. Para ellas, estos están lejos de ser fríos datos estadísticos. Algunos de los puntos marcados en ese mapa han sido como puñales clavados en sus corazones.
Yo me sumo porque un vecino mío estaba con leucemia. Y de ahí empecé. En ese momento, cuando me integré al grupo, no tenía a nadie enfermo, o sea, nadie de la familia. Pero desgraciadamente, con 2 años, 3 años de haber estado en el grupo, nació una nieta con una malformación. Y bueno, y eso es algo que uno no puede dejar. Y al ver mi hija así, 3 años, le había atacado gravísimo la leucemia, dejó de caminar, era un palito vestido, era mi hija. Para mí fue duro eso. Nace mi hijo con una malformación. Unos meses antes de que él naciera, me dicen de que el niño venía con problemas graves de salud. Nace él y una vez nació muerto porque le faltaba el diafragma, su corazón y sus pulmones no habían crecido, no habían desarrollado bien y tenía malformación en sus manos, en la cara y bueno, lamentablemente no resistió y falleció. Es algo que uno no puede superar, a pesar de que lo tuve nada más que unos minutos en mis brazos, pero porque ahí claramente empezó a haber un aumento de la cantidad de enfermos de cáncer, ¿no? En un barrio de 5.000 habitantes, en pocos años teníamos 150 enfermos de cáncer, ¿no? O sea, la tasa no tenía que haber llegado a 40 y teníamos 150. Sin embargo, todos los enfermos estaban en las últimas manzanas, las últimas cuadras que daban a los campos que se fumigaban, ¿no? Pero notablemente, teníamos 150 enfermos, 120 estaban acá al lado del campo, ¿no? O sea que el problema era el campo, el lugar donde se cultivaba, donde se sembraba soja y donde permanentemente se fumigaba con avión y con máquinas de gran porte que van generando una nube de tóxico, que el viento, para colmo, en la zona de Barrio Ituzaingó, el viento viene casi todos los días, 300 días al año, viene al lado del campo. Esta nube o niebla de venenos sintéticos, sea generada desde el aire con avionetas o desde tierra con esas máquinas de fumigación a las que alude el doctor, es una constante en muchos lugares en los que ha crecido espectacularmente la incidencia de una serie de problemas de salud. Yo tengo muchos pacientes en mi instituto, en el laboratorio donde yo hago estos estudios, que son parejas muy jóvenes, son parejas de 20, 25 años, 30 años, que tienen 2, 3, hasta 5 abortos a repetición, sin causa aparente. Claro, yo siempre digo, es sin causa aparente si uno no la busca la causa. Pero cuando uno empieza a preguntar, se da cuenta que es gente que viene de la misma zona y una persona, por ejemplo, me contó que eran 6 parejas de amigas, donde una sola de las parejas podía tener hijos y eran toda gente de entre 25 y 28 años. Eso no es normal. Las mujeres pierden los embarazos en forma espontánea, en forma inexplicable. Normalmente la tasa es del 3%, ¿no? Y nosotros en todos los pueblos que hemos medido nos da 20%, 15%. O sea, varias veces, 6, 7 veces más. Todo es explicable, no podemos decir que son enfermedades raras de origen desconocido. Eso es parte del dispositivo de ocultamiento que estamos viviendo, es una situación
muy grave porque esto impide que se hagan diagnósticos y que se trate a la gente, y que cuando se vea cuál es el origen, se trate de evitar, digamos, en una correcta atención primaria de la salud, ya se tendría que haber detectado esto y empezar a decir, bueno, esto no puede seguir así, ya no más venenos. No les preocupa a los funcionarios de salud, no les preocupa a los que atienden a los pacientes, o si les preocupa tienen el cuidado de no decirlo porque es mal visto que se hable de esto. De esto no se habla. Es una construcción social en la que de esto no se habla. Es una guerra de la información, de la desinformación terrible y que está matando gente. Visito a un hombre al que, francamente, me habría gustado estrecharle la mano. Pero sus manos ya no pueden hacer tal cosa. Yo, trabajando en una empresa de fumigaciones, me vi afectado el organismo, el sistema nervioso, por un largo contacto con veneno sin ningún tipo de protección, lo que me causó una polineuropatía tóxica y me causó de que vaya perdiendo lo que es la musculatura del cuerpo, el movimiento de los brazos y casi ahora también la movilidad. Cargábamos los aviones con el veneno que traía el productor al costado de una pista improvisada en el medio del campo y echábamos el veneno directamente al avión. Sí, era chulo. Ahora soy un grisín. El Fabián de antes del envenenamiento, un Fabián fuerte y en plenas facultades, poco tiene que ver con el Fabián de hoy. Dependo totalmente de otra persona, no tengo posibilidades de hacer algo por mi cuenta porque no tengo movilidad. Me tienen que acostar, levantar, dar de comer en la boca, tomar, todo asistido. Nunca renegué de lo que me pasa, no soy de echar culpa a nadie, yo ya perdoné a todo el mundo. Lo que sí me gustaría es que haya un cambio antes de que esto continúe. Yo fui el primero en la línea, pero hay muchos más que están atrás mío que van a caer de la misma manera. Lamentablemente, el caso de Fabián es solo uno de muchos. Demasiados. Según las estimaciones hechas hasta ahora por entidades como la Organización Mundial de la Salud, podrían ser millones de personas en el mundo las que cada año sufren intoxicación por pesticidas. Y cientos de miles las que morirían a causa de ello. Especialmente triste es que entre los intoxicados se cuenten muchísimos niños de los que viven y o trabajan en los campos por todo el planeta. Niños que pueden sufrir graves consecuencias por exponerse a los pesticidas. Y en el algodón cosechaba la familia y los límites los ponían los banderilleros, que eran con banderas, adolescentes, todos niños y adolescentes que con banderas, 12, 13 años, 14, hacían seña para que el avión no siga, doble, era el que le hacía seña al avión para que doble los límites donde tenía que ir para fumigar dentro de ese sector. Y esos adolescentes, todos fallecían. En intoxicaciones agudas, tenían agudas y graves, la mayoría fallecía.
En Corrientes las tomateras son terribles, los tomates fumigan terriblemente. Una noche viene la mamá, que ya empezó a trabajar como por hora, y le dice a su nene de 5 años, y fue con una primita, anda a comprar pan. Sale corriendo a la noche el nene y vuelve con barro en los pies, vuelven los dos y le dice, ¿cómo si no llueve? Dice, no hay barro en la calle. Bueno, el barro era la fumigación que habían hecho. Ese nene a la madrugada se descompone, va al centro de salud, ¿qué es lo que ocurre? El centro de salud dice, no, una diarrea, un vómito, una gastroenteritis, y le da suero, la manda a la casa. A las horas estaba grave, lo llevan al hospital cabecera de Corrientes, ya ponen rápido un avión para llevarlo a Buenos Aires y el chico se muere ante la criatura. Eso es habitual en Corrientes, es terrible el descontrol que hay. Son solo 2 ejemplos de algo que ha venido sucediendo no solo en este país, sino a lo largo y ancho del mundo, de infinidad de maneras y en los más diversos cultivos. Millares de niños siguen siendo víctimas de este problema. En algunos países, como Argentina, se denuncian situaciones especialmente llamativas relacionadas con el uso de pesticidas. Un ejemplo son las reiteradas denuncias de escuelas rurales que son fumigadas. Escuelas diseminadas por los campos de amplias zonas del país. Escuelas que tienen la desdicha de estar en zonas de cultivo, en las que se hace un empleo intenso de plaguicidas. Las maestras corren a encerrarlos, que queden adentro de los salones, bien cerrado todo, pero igual les afecta hasta que llegan de un recreo o si están viniendo a la escuela. Bueno, los niños tienen todo, esas crisis de asma, tipo asma, agitación, como yo les digo, las diarreas, vómitos, náuseas, es lo más común que empieza, después las urticarias. Una de las maestras es un relato muy gráfico y muy triste de que justo no los podían tener adentro porque los niños venían a la escuela. Así que en todo el camino, que vienen kilómetros caminando esos chicos en bicicleta, venían a la escuela, fueron fumigados, llegaron corriendo a la escuela mal. Y la maestra desesperada, la directora con un pañuelo blanco, con un trapo blanco, hace seña, pero el avión no respeta nada. Entonces ella decía, corríamos como cucarachas que nos estaban envenenando. Yo tenía la bandera así, lo único que atiné fue alzar la bandera, porque yo dije, que vea la bandera, ¿cómo me va a hacer esto? Él fumigó tranquilito, pasó las pasadas que tenía que pasar. Y yo intentaba sacarle a todo coso, porque temblaba, de la impotencia temblaba. La impotencia era tremenda, porque dije, no puede ser que ellos tengan que... ¿En qué cabeza cabe? La misma impotencia ante esa lluvia de venenos ha sido sentida por otras maestras por todo el país. Maestras que son muchas veces como segundas madres en estas sencillas y entrañables escuelas rurales en las que se concentran niños de familias humildes diseminadas por amplias regiones. Muy bien. Eso fue la fumigación de aquel mismo día. Ese del día de este 5 de diciembre. Se escucha el sonido del avión. Ahí lo ves. ¿Ves? ¿Vos escuchás el sonido del viento? El viento que iba hacia vosotros. Hacia nosotros. Ya el olor era cada vez más fuerte porque el avión estaba de este a oeste y el viento tiraba todo hacia la escuela. Y una de las nenitas ya estaba vomitando. Pero vomitaba
muchísimo. Otras nenitas estaban sobre los bancos, sobre los pupitres tiradas, con mareos, con dolores de cabeza. Encontramos un nivel de impacto en la salud de la población muy grande en pueblos que están en el marco, digamos, de todo el sistema agrícola que prevalece en Argentina, con semillas transgénicas y que lleva un uso permanente de pesticidas que todos los años se usan en mayor cantidad, que contamina el ambiente totalmente. En 24 años aumentamos casi un 900% la cantidad de pesticidas que usamos. Una parte de este incremento brutal en el uso de pesticidas se explica por la expansión del cultivo de ciertas plantas que, como la soja, habrían sido alteradas genéticamente por parte de empresas fabricantes de pesticidas, manipuladas para que se pueda usar sobre ellas una mayor cantidad de estos venenos sin matar la propia cosecha, creciendo con ello extraordinariamente las ventas de algunos plaguicidas, como es el caso del famoso herbicida glifosato de la multinacional Monsanto, que ha llegado a ser el herbicida más utilizado en el planeta, y que la Organización Mundial de la Salud incluyó en la lista de sustancias asociadas al cáncer. Así como numerosas investigaciones lo vinculan a otros problemas. Pero el glifosato es tan solo uno de los muchos pesticidas que se usan en estas tierras y que podrían tener que ver con lo que sucede. Hoy en los pueblos de las zonas agrícolas la gente se muere como de cáncer, ¿no? La primera causa de muerte es el cáncer, cuando antes la mortalidad era por las mismas causas que prevalecen en todo el país, que es como ser que se mueran principalmente por problemas cardiovasculares. 1 de cada 3 vecinos muere de cáncer, o sea, el 33% de los fallecidos por año son de cáncer. Y tenemos algunos pueblos de algunas provincias donde hemos encontrado que en varios años 1 cada 2 vecinos, o sea, el 50% de los fallecidos lo hacen por cáncer. El último pueblo que nosotros investigamos con mucho detenimiento se llama Monte Maíz. Claramente los peones del campo, la gente que trabaja en el campo, los trabajadores rurales, los agricultores, los dueños de los campos, los que tienen las empresas que hacen los trabajos de fumigación, de cosecha, de sembrado, son los que están más enfermos dentro del pueblo. Tenían 3 veces más cáncer, 3,4 veces el OR, la razón de ocurrencia, nos dio en el estudio estadístico que tenían 3,4 veces más cáncer que el resto de los vecinos del pueblo. Pero a la vez, todo el pueblo tenía 3 veces más cáncer que toda la Argentina. Pero este uso masivo de pesticidas no solo estaría asociado a efectos negativos sobre la salud, sino también a una enfermedad social y económica que daña el presente y el futuro de muchos agricultores. De un tiempo a esta parte, las cosas han cambiado mucho en el campo argentino y de otras zonas del mundo. Unos pocos, aliados con grandes intereses, están ampliando la extensión de unos monocultivos que son fuertemente dependientes de los venenos agrarios, como los de soja, manipulada genéticamente para propiciar un uso mucho mayor de pesticidas. Soja exportada a miles de kilómetros para servir de alimento, por ejemplo, a los cerdos en China o al ganado estabulado en Europa. Mientras,
miles de agricultores tradicionales se están viendo forzados a abandonar sus tierras y los cultivos diversificados que alimentaban a muchísima gente. Hola, mucho gusto. Katy, ¿cómo estás? Carlos. Dejan sus campos. Porque no pueden seguir Porque produciendo. no pueden en el seguir campo. produciendo. No pueden seguir verdura, la batata, la mandioca, la fruta. En mi caso, en mi campo, nosotros sabíamos tener fruta en la casa. Teníamos el limón, el pomelo, la naranja. Hoy no se puede tener. La planta se crece así un altor y se arruga todo como que le agarró la helada. Tienen historia de 4 generaciones en el mismo lugar, entonces ellos saben lo que producía ese lugar, cómo se producía, y ven los impactos que está generando ahora las fumigaciones. Hace como 10 años atrás empezó la soja, y de ahí ya nosotros ya empezamos a enfermarnos. Ya nuestra familia ya salió también con problemas de salud, digamos, mis hijas. Acá a 3 kilómetros está mi hermana. Mi hermana no tiene una planta, es un desierto la casa. O sea, y yo le digo, ¿qué voy a hacer? Me dice, si fulmigan en todos lados, y todo el año te fulmigan. Todo el año. O sea, entre la soja, entre el girasol, que un veneno, que otro veneno. Y a medida las plantas se van, en vez de crecer, se van arrugando y después se secan. Digamos, y las fumigaciones vienen de acá, parte naciente, sur y norte. O sea, estamos rodeados por fumigaciones, digamos. Cuando llegamos al campo ya es como que ya te asfixia, es como que la alergia te toma, como que está todo contaminado adentro, el monte, adentro el monte. Demasiado veneno, continuamente veneno. Y por ser las madres, serían las chivas, digamos, se malforman los viejitos adentro y maltienen. Las gallinas a veces se agarran y de estar nomás se ponen tristes y se mueren. Y le traemos el agua del pozo, digamos. Siempre era lo mejor, siempre dije yo que el campo era lo más sano, pero hoy ya por los venenos estamos enfermos. Se instalaron en forma muy agresiva para nuestra provincia, es decir, desmontando, en el Chaco hay monte, hay tierras también fértiles, hay lugares de sequía y hay lugares de ríos, arroyos, lagunas muy lindos. Utilizaron los mejores lugares como estos, el de ríos, arroyos, el arrocero, que necesita agua para su cultivo, y la soja en el interior, donde había monte, desmontaron. Las personas, los pequeños productores, le mandaba patotas a que le rompa su herramienta a la noche, que no tengan con qué trabajar. Otras veces a golpearlos, a asaltarlos para que tengan un buen susto, amenazarlos, y después le pasaban con el avión, ya cuando sabían que el avión envenenaba, porque ellos dicen, con los venenos, nos pasaban arriba casi rozando los techos, que los aterrorizaba, porque se encerraban todos, pero sabían que esa fumigación era veneno, ellos decían, con los venenos. Así que así fue sacando en una forma muy, muy atropelladora y sin control del Estado. Lo dejaban sin posibilidad de poder vivir casi, entonces tenían que, por pocos pesos le compraban después las tierras. No solo contaminaban, fumigaban sobre los pueblos, sino que todos los cultivos de los vecinos que estaban también quemaban. Los vecinos trabajaban, vivían de eso, vendían y comían de su producción, y también llegaba el momento que fumigaban y quemaba todo. Desmontaron hectáreas, expulsaron a sus pobladores
y tomaron grandes extensiones, por eso los ojeros tienen muchísimas, terrenos campos muy grandes, y toda esa gente que su vida era el campo, el cultivo, se alimentaban y vivían de eso, fueron a parar a los alrededores de la ciudad, a las villas, a los asentamientos, acá, a las otras ciudades más grandes. Y ahora esas tierras con el tiempo van a quedar totalmente desérticas. Cuando no les rinda más se irán y nos dejarán un desierto en nuestra provincia y en nuestro país. Efectos en la salud de las personas. Destrucción del medio ambiente. Destrucción también de la agricultura tradicional. Despoblación. Una niebla de venenos sintéticos acompaña a un determinado modelo de agricultura industrial. Un modelo que estaría destruyendo, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, la forma de vida de innumerables agricultores tradicionales. Y no hay que olvidar que estos pequeños agricultores tradicionales, y no las grandes empresas y sus monocultivos, son los que producen la inmensa mayoría de los alimentos que nutren a la población mundial. Hay que erradicar esto, pero hay acuerdos entre los gobiernos con las empresas. Hay grandes intereses económicos en esto. Que este sistema de explotación, de producción, que es de explotación, no tiene nada que ver con el desarrollo. El desarrollo tiene que establecer el equilibrio entre la madre naturaleza y el ser humano. El ser humano necesita la madre naturaleza, pero no tiene que dañarla. Y para esto la agroecología es una forma de respetar, de restablecer el equilibrio. Los monocultivos, los agrotóxicos, no van a solucionar el problema del hambre para la humanidad. Sí, el mediano y pequeño productor, la agroecología, que da una alternativa que es válida para un alimento sano. Informes de las Naciones Unidas denuncian que el modelo de agricultura industrial basado en la química sintética es insostenible, que la dependencia en el uso de pesticidas es un grave problema para la agricultura mundial y que debe darse prioridad a las formas no químicas para controlar los posibles problemas de plagas que pudieran llegar a afectar a los cultivos. Alternativas probadamente mejores y más viables que unos pesticidas sintéticos que, además de contaminar la naturaleza y causar graves efectos en la salud humana, están perdiendo eficacia a pasos agigantados. Se sabe que para poder alimentar a la creciente población mundial, que en el horizonte del año 2050 podría ser de 9 o 10.000 millones de personas, la única opción posible es una agricultura más ecológica y diversificada, que beneficie a todos. Frente a los agrotóxicos, la agroecología. Pero los gobiernos no actúan debidamente. Lo que hemos visto en Argentina no es más que un ejemplo de algo que está sucediendo a escala global. ¿Cuándo se pondrá fin a esta especie de guerra química? ¿Cuántas víctimas más serán necesarias? Aún estamos a tiempo de cambiar. Listen to the prisoners. I feel like talking to myself. The history of humankind is the story of a man. Invisible chains, break them for you, break them for us, break them for me, break them for free.
so desire